Vamos a ir a la Biblia en Romanos, en el capítulo 12. Versículos 3 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué interesante es que cada uno de nosotros pueda verse realmente tal y como es, porque eso nos ayuda para ver qué es lo que quiere Dios de nosotros. Muchas veces en nuestra vida tenemos esa lucha con nuestra propia imagen, con lo que somos. Y luchamos para que la imagen que tenemos de nuestra vida sea la imagen que nosotros deseamos que los demás vean en nosotros. Aquí Pablo nos advierte y nos dice que el concepto que debemos de tener de cada uno de nosotros no es la mirada que tú tienes de ti mismo, sino la mirada que Dios tiene de ti. Porque nunca alcanzaremos a ser lo que queremos ser si no ponemos nuestras vidas en manos del Señor. Y es importante que tú seas consciente de quién eres, porque si tú sabes quién eres, es posible que se lo hagas más fácil al Señor para hacer de ti lo que Dios quiere hacer de ti, no lo que tú quieres hacer de ti. En todos nosotros corre un virus que la serpiente inoculó en el jardín del Edén a nuestros padres. Ese virus que nos hincha es el deseo de ser como Dios. Ese deseo que todavía está en nosotros. Ese deseo que es como un virus que está en nuestra vida y que siempre quiere ponernos en una posición diferente a la que Dios tiene para nuestra vida. La tarea más importante que Dios tiene que hacer en nuestra vida es de que podamos dejar de ser lo que somos para ser aquello que Dios quiere que seamos. Ahí se van a terminar muchas luchas en nuestra vida. La lucha con nuestra propia imagen, la lucha con aquello que somos o aquello que queremos ser. Y el Evangelio es el antídoto para frenar este veneno en nuestra vida. La serpiente inocula el veneno en nuestro cuerpo, eso nos hincha. Y el antídoto para poder reducir esa actitud en nuestra vida es el Evangelio de Jesucristo. No hay otro antídoto para poder frenar en nosotros el deseo de ser como Dios. El deseo de ser como Dios no solamente es una cosa idealizada en nuestra vida, sino el deseo de ser autosuficientes. El deseo de tener el control de nuestra vida sin que nadie intervenga en ella. El deseo de ser sabios, poderosos. El deseo de estar por encima de los demás. El deseo de ser aquello que no podemos ser. Y ese veneno está en todos nosotros. Está en ti y está en mí. Y el antídoto para poder reducirlo a la nada es el Evangelio de Jesucristo. No hay otra forma posible. No hay otra manera en la que Dios puede quitar esa idea de nuestro corazón. No hay otra forma posible en la que Dios pueda hacer de nosotros lo que Él quiere hacer si no estamos dispuestos
hacer aquello que Dios quiere en nuestra vida. El creador no puede ser criatura y la criatura no puede ser creador. Es una cuestión existencial. No hay posibilidad ninguna de que tú y yo podamos ser como Dios. Ni tampoco Dios puede ser como nosotros. Ahora, para evitar que tú y yo queramos ser como Dios, Él se encarnó en un cuerpo humano. Se encarnó en ti y en mí. Él vive en ti y en mí para que desechemos la idea de que por nosotros mismos podamos llegar a ser aquello que nosotros queremos. Y así dar oportunidad para ser lo que Él quiere que seamos. Porque lo más importante en nuestra vida no es lo que Dios hace a través de nosotros. Lo más importante en nuestra vida es lo que Dios está haciendo en tu propia vida. Y a veces vivimos un evangelio en que damos más importancia a lo que Dios hace a través de nosotros que a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y para que Dios obre y trabaje en nosotros, tenemos que dejar de ser, o tener la meta, dejar de ser lo que nosotros queremos ser, para ser aquello que Dios quiere que seamos. Esto es más profundo que lo que decírtelo yo con mis palabras. Porque ahí está esa lucha en todos nosotros, de que siempre queremos ser aquello que nosotros queremos. No lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Y claro, eso impregnado con este virus en nuestro cuerpo, eso se potencia a tal manera que Dios ve imposible obrar en nuestra vida, porque siempre se encuentra con el mismo obstáculo en nosotros. ¿Sabes cuál es? Que en el fondo queremos vivir independientes de Él. Queremos vivir a nuestra manera. Queremos hacer y ser lo que nosotros queremos ser. La única manera posible, queridos hermanos, de que eso ocurra es de que Cristo viva en nosotros, en ti y en mí. La única manera de que ese antídoto entre como un antídoto sanador en tu interior y en tu vida y te haga vivir delante de Dios, no con un concepto elevado de ti mismo, sino con el concepto que Dios tiene de ti. Solo es posible cuando Cristo vive en ti y en mí cada día. Y esa vivencia no es una teoría religiosa, no es una experiencia intelectual en nuestra vida. Es la presencia del Dios vivo en nosotros, que va forjándose en nuestra vida para dejar de tener el deseo de ser como Dios, para tener el deseo en nuestra vida de ser aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que es mucho más importante que lo que Dios puede hacer a través de ti. He visto tantas cosas prodigiosas que Dios hace a través de las personas, pero a veces lo que falta en nuestra vida no es ver lo que Dios hace a través, sino lo que Dios está haciendo en ti, que es más importante que lo que Dios hace a través de ti. ¿Estás aquí esta mañana? Y esta es la lucha que Dios tiene con nosotros. Tú quieres ser una cosa y Dios quiere hacer de ti otra cosa. Y esa es nuestra lucha. Y esa lucha comienza con ese virus, con ese veneno que está en nuestro corazón. El deseo de ser como Dios. No como Dios en su magnificencia y en su poder, sino el deseo de ser como Dios para decidir hacer cada uno lo que nos conviene a nuestra vida. Para cada uno ser dueños de aquello que hacemos. Para que podamos progresar en nuestra vida en aquello que deseamos nosotros. Y es el gran conflicto que Dios tiene en nuestra vida. En que tú quieres una cosa
y Dios quiere otra cosa de ti. Y el obstáculo mayor está en ver cómo tú y yo en nuestra vida vamos tomando la dirección en la que Dios construye su vida en nosotros y va desconstruyendo en nuestra vida aquella vida que nosotros forjamos todos los días de nosotros. Hay una imagen a desconstruir en nuestra vida para formar la imagen del Dios vivo en nosotros. No podrás ser como Dios. Solo puedes manifestar la presencia de Dios en tu vida si dejas a Jesús vivir en ti. No como una religión, no como un dogma, sino como una experiencia personal en tu vida cada día. Él obrando en ti para hacer de ti aquello que Dios quiere hacer de ti, de la manera en que Dios quiere, como Dios quiere, con el propósito que Dios tiene, para que lo que seamos como consecuencia de lo que Él hace en nosotros. Y esto es mucho, si somos capaces de entenderlo, eso es en nuestras vidas. Porque lo que hay de Dios en nosotros es lo que Dios obra en nosotros. No lo que decimos, sino lo que Dios obra en nuestra vida. Si no nos convertimos en una cosa indefinida, no podemos manifestar lo que somos porque lo que somos está en contra de aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. Te pregunto, ¿qué es lo que quieres ser? No como un empleo o como una experiencia laboral, sino ¿qué quieres ser en tu vida? Como venimos de un piso tan abajo en nuestra vida, todos queremos ser importantes. Ese deseo está en todos nosotros. Y cuanto más importancia tiene deseo en tu vida, más difícil será que Dios obre en ti. Porque Dios no busca que seamos importantes. Dios busca que lo único importante en nuestra vida sea Él y lo que Dios está haciendo en nosotros. Tenemos que sacar el foco de nuestra vida, la mirada de lo que somos, por lo que somos capaces de lograr con lo que hacemos. Para que aquello que logramos en nuestra vida, como éxito personal en nuestra vida, sea un logro de Él y no de nosotros. Dios nos ama no por lo que somos capaces de hacer. Dios nos ama porque Él vive en nosotros. Y lo que le importa a Dios no es cuánto tú eres capaz de hacer, sino cuánto le dejas al Señor hacer en tu vida, para que aquello que seas, lo seas en Cristo. Primera de Corintios capítulo 1. Versículos 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos según sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, glóriese en el Señor.
Dios nos escoge no por el potencial que hay en nuestra vida, porque el potencial que hay en nosotros no es útil mientras no estamos en Cristo. Ese potencial se vuelve dañino en nuestra vida cuando nuestra vida no está sumisa a la voluntad de Dios y cuando la presencia de Dios, la vida del Espíritu Santo no está en nosotros. Cuanto más deseamos ser lo que no somos, es cuando Cristo no está en nosotros. Porque cuando Cristo vive en nuestra vida, el único propósito de nuestra vida es ser como Él. Porque a eso nos lleva la presencia de Dios en nuestra vida. El Señor es especialista en trabajar con personas que no son nada. Por dos causas. La primera, para confrontar a aquellos que se creen algo. El Evangelio siempre es una confrontación contra aquellos que se creen algo en su vida. Uno podría pensar, bueno, Dios nos menosprecia a tal punto que quiere que no seamos nada. No, lo que Dios ve como un peligro en nuestra vida es que el potencial que hay en todos nosotros, nuestra propia realidad, la propia construcción de nuestra vida en lo que somos, nos es inútil mientras no estamos en Cristo. Por eso quiere librarnos de nosotros mismos. Más que salvarte de la cruz, con la cruz, Dios quiere librarte con la cruz. ¿De quién? De ti y de mí. De ti mismo. Porque por eso Dios nos lleva a un punto en nuestra vida cuando Dios nos llama y nos abre el camino de la redención y de la salvación en nuestra vida. Lo hace desde un piso tan bajo que ninguno de nosotros tenemos el suficiente ego para poder pensar que ha sido por algo bueno que hemos visto en nuestra vida o que ha visto Dios. Pero no lo hace Dios para menospreciar nuestra vida. Dios no quiere que seas un inútil. No quiere aprovecharse de nosotros. Quiere librarnos de que ese veneno que corre por nuestras venas siga hinchando nuestro corazón, nuestra mente, lo que somos. ¿Para qué? Para que seamos independientes de Dios. Y lo que más Dios quiere en nuestra vida es que seamos dependientes de Él. Siempre dependemos de la gracia de Dios en nuestra vida, de su dirección, de su palabra, de su vida en nosotros que va disminuyendo el deseo de ser lo que queremos ser para ser aquello que Dios quiere que seamos. Y aquí Dios nos dice que Dios no nos elige, no nos escoge por el potencial que hay en nosotros. Porque ese potencial es inútil para nuestra vida si no estamos en Cristo. Para muchos de nosotros tener más cualidades que los demás, más habilidades que los demás, nos son de estorbo en vez de ayuda. Ahora, en Cristo, ese potencial en ti es mucho más importante de lo que tú te crees. Porque Dios no te valora por lo que tú haces, por cuánto eres capaz de hacer por ti mismo. Dios te valora por cuánto dejas a Dios obrar en tu vida, para que aquello que hacemos no lo hagamos en nuestras fuerzas, sino lo hagamos en la gracia que Dios nos da. Pablo era un hombre que había construido una imagen tan fuerte de su vida, que lo primero que Dios tuvo que hacer en él es destruir esa imagen. Muchas veces el Evangelio lo que se encuentra al llegar a nuestras vidas es una imagen forjada a cincel y martillo en nosotros. Personas que hemos ido construyendo una realidad de nuestra vida que al Espíritu Santo no le sirve de nada. Porque Dios no quiere usarnos por el potencial que hay en nosotros, porque sabe que eso es malo para nuestra vida. Dios quiere usarnos por el potencial que hay en Él, que hay en el Señor, en nosotros. Y de esa manera que no podamos jactarnos de que aquello que hacemos lo hacemos
porque somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Yo le he dicho muchas veces al Señor, Señor, yo soy un inútil. No lo digo como menosprecio por lo que soy. Digo, soy un inútil a tu lado que tú eres capaz de hacerlo todo. Y hace las cosas mucho mejor que yo las hago. Y son más beneficiosas para los que están conmigo cuando las cosas que hago no las hago yo, sino las haces tú. Y ese es el trabajo que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Dejar de ser lo que somos o lo que queremos ser para ser únicamente aquello que Dios quiere que seamos en nuestra vida. Y para eso Dios te invita, para que Jesús pueda vivir en ti. Este evangelio extraordinario pueda trabajar en tu vida para hacer de ti aquello que Dios quiere que tú seas. Dejemos de luchar con esa imagen falsa que construimos en nuestra vida para mostrarnos a los demás como no somos y como nunca seremos. Para ser aquello que en realidad somos. Porque lo que somos es lo que Dios hace en nosotros. Su obra en nuestra vida. Venimos de un piso tan bajo, dice aquí, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquel que se cree sabio. Dios está trabajando en una dirección contraria a lo que nosotros somos. Dios no quiere que consigas logros en tu vida, solo para jactarte de ellos. Dios quiere que aquello que logres en tu vida sea como consecuencia del amor y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Amén, hermanos. Me siento más satisfecho de lo que soy cuando lo que soy es como consecuencia de que Cristo vive en mí, no de aquello que soy capaz de hacer por mí mismo. A veces la gente hablas con ella y se quedan, sorprendidos de que haya alguna cierta capacidad intelectual en nosotros. Yo le digo, mira, yo no tengo estudios, no he estudiado lo mínimo. Terminé la secundaria y cuando iba a iniciar los estudios universitarios lo dejé, no funcionó. Lo importante no es cuánto tú quieres lograr, sino cuánto dejas al Señor que los logros en tu vida sean como consecuencia de lo que Él está haciendo en ti. Hay una escasez de eso en el Evangelio que vemos. Vemos hombres que triunfan, se llenan de éxitos y coronas sus vidas. Digo, ¿con qué propósito? No hay propósito en eso. Vas a llegar a la cruz y vas a tener que poner tu corona a los pies de aquel que se ganó el derecho de tener la única corona. No es una corona de oro y diamantes, es una corona de espinos. Es un absurdo la idea humana de querer ser por querer ser. Necesitamos entender que el Evangelio lo que trata de hacer en nuestra vida no solamente es abrirnos el camino de la salvación, mostrarnos a Cristo, sino trabajar en nuestra vida para perfeccionarla al punto en que aquello que los demás puedan ver de nosotros sea como consecuencia de que tenemos una vida dentro de nosotros que nos lleva a ser no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Está
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La única forma de que Dios pueda obrar en nuestra vida y ser aquello que queremos ser en Él es que Cristo viva en nosotros. No podremos ser lo que Dios quiere que seamos si Él no vive en ti. Aquel que es perfecto solo es perfecto en nuestra vida cuando vive en nosotros. Y Él perfecciona nuestra vida. No somos nosotros. La perfección no es acumular conocimiento y teoría. Es una experiencia en nuestra vida personal. Y el que es perfecto te hace perfecto en su perfección trabajando en nuestra vida. Dios no puede hacerte perfecto por ti mismo. Él solo puede transformar nuestras vidas y hacer de nosotros lo que Él quiere hacer cuando Él es la perfección en nuestra vida. ¿Cómo es posible eso? Él viviendo en nuestra vida personal. Él siendo un Dios vivo en nosotros, con el cual tenemos comunión diaria en nuestra vida. Pasamos de una experiencia en el culto a una experiencia personal en nuestra vida. Dios no puede transformar nuestras vidas si no vive en nosotros. Yo tengo eso para decirte esta mañana. ¿Tú crees que venir al culto va a cambiar tu vida? ¿Tú crees que las normas, por muy rígidas que haya, en cualquier lugar donde estés, van a transformar tu conducta y tu corazón? Si eso fuese así, cualquier régimen autoritario sobre nuestra vida modificaría eso en nosotros. Al contrario, cuanto más aplicas la ley en la vida de una persona, ¿sabes lo que estimula más? La rebeldía. La rebeldía del corazón es como consecuencia de la imposición de leyes sobre nosotros. El otro día escuchaba una investigación que hicieron, creo que fue en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas personas respetan las leyes de tránsito en la ciudad? Entras en una calle y dice la señal de tráfico, 60 kilómetros por hora, velocidad máxima. Hicieron una investigación. No sé cómo hicieron, supongo que con los radares. Solo el 20% de las personas que circulaban en aquella calle, solo el 20% cumplía con las normas de tránsito. ¿Sabes por qué? Porque para lo que es ley para nosotros es lo que nosotros creemos. Nosotros decimos, no, en esta calle no voy a andar a 60, voy a andar a la velocidad que me dé la gana. Y así actuamos en nuestra vida. Cuando hay una ley sobre nosotros, cualquier ley de cualquier índole, estimula la rebeldía en nosotros. Es decir, no, esto no es ley para mí. La ley para mí es hacer lo que yo quiero. Y en vez de ir a 60, vas a 80. Luego, la ley ha venido a nuestra vida para estimular la rebeldía en nuestro corazón y para mostrarnos en verdad quiénes somos. Y para poner nuestra vida en un punto en el cual tenemos que buscar un Salvador para tratar de salir de esa situación en nuestra vida. La ley, dice la palabra de Dios, es el ayo para llevarnos a Cristo, el maestro, la dirección que nos lleva para poder llevarnos al Señor. La única manera de Dios transformar tu corazón y el mío es que Él viva en ti. No hay otra posibilidad. No es la religión, no es imposición de normas, cuanto más duras en tu vida que van a cambiar tu corazón. No, eso no funciona así. Porque en todos nosotros la ley, la imposición de esa ley, cualquier ley, de la cualquiera que sea,
Nosotros la saltamos. ¿Por qué? Porque la ley que para nosotros es ley es nuestra ley, lo que nosotros creemos. Por eso hay personas que justifican cualquier cosa. Dios solo puede transformarte y hacer de ti lo que Él quiere si tú le dejas que Él viva en ti. Pero para que Él viva en ti, amigo, tiene su precio. Tienes que morir. Y ahí comienzan los conflictos en nuestra vida. Cuando la obra de la cruz no solamente es un crucifijo que llevamos colgado en el cuello y podemos mostrar la evidencia de la redención de Cristo en la cruz del Calvario. Tú cuando miras un crucifijo, ¿qué ves? Yo le preguntaba el otro día a un católico, ¿eso que llevas ahí colgado, eso qué es? No, eso es que el Señor murió por mí. Sí, pero bueno, eso es solamente una parte del Evangelio y tú solamente me das a entender la parte que te conviene a ti. Porque la moneda tiene dos caras, hay que darle la vuelta a la cara y en esa cruz también Jesús te llevó a morir contigo a ti y a mí. La muerte de Jesús en la cruz es inclusiva, también nos lleva a nosotros a morir en esa cruz. ¿Para qué? Para que la vida de Dios se manifieste en nosotros, para que esa nueva criatura que no se produce como nacimiento en un culto, sino como con el deseo de que Cristo nos lleva a ese lugar, Dios pueda manifestarse en nuestra vida. ¿Vamos a la cruz para ver a Jesús morir? No, vamos a la cruz para vernos a Cristo juntamente crucificado con nosotros. Eso decía Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo hoy, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios transforma nuestras vidas porque Él vive en ti y te lleva cada día a morir en esa cruz. Y cuando hay muerte, hay resurrección. Hay novedad de vida. Hay una nueva criatura que se está forjando en nuestro interior cada día. No una que construimos a cincel y martillo, sino una que construye el Espíritu Santo en nosotros. Que esa imagen y semejanza de Dios. Es Dios transformando nuestra vida, no para ser lo que nosotros queremos ser, sino para ser aquello que Dios quiere que seamos. Estoy obcecado en deciros en esta mañana. No tengo otro énfasis esta mañana más importante. Que dejemos de ser aquello que nosotros queremos ser para dar oportunidad a que Dios haga de nuestra vida aquello que Él quiere hacer de nosotros. Amén, hermanos. Jeremías capítulo 18. Versículos del 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios quiere hacer de nuestra vida aquello que Él quiere hacer. Él toma el barro de la pila de barro que tiene para tomar una porción y ponerla sobre la mesa, sobre la rueda, que es el instrumento que usan los alfareros para poder dar forma a la vasija. Y así construir con sus manos una vasija que tenga un propósito,
que tenga una forma y que sea conforme al modelo que el alfarero quiere hacer de ella. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. No hacer de ti lo que tú quieres, sino hacer de ti aquello que Dios quiere. Las vasijas rotas de las que habla aquí el profeta son aquellas personas a las cuales Dios tiene que romper la vasija, porque el modelo de construcción de nuestra vida no es el modelo que tiene Cristo para nosotros. Entonces, ¿Dios qué hace? Antes de que la vasija se ponga dura, el barro se ponga duro, ¿qué hace? Vuelve a tomarlo, lo vuelve a echar en la pila y vuelve a tomar de nuevo para hacer otra vasija. A veces el Señor está haciendo así con nuestra vida. Está dándole forma y como ve que hay un impedimento en nosotros para seguir dándole forma según el propósito que Dios tiene con nuestra vida, toma el barro de nuevo y de nuevo al depósito de barro. El barro no vale nada. Nuestras vidas son más que inútiles mientras no dejamos darle forma al Señor en nuestra vida. Sí, estamos ahí, pero nuestra vida no tiene forma, contenido. Dios da forma a nuestra vida cuando Él toma el barro en sus manos y va forjando, construyendo con sus propias manos nuestras vidas. De joven, de más joven, iba a veranear todos los años a un mismo lugar y la ventana de mi habitación daba a un galponcito en el cual un alfarero trabajaba con sus manos y hacía todo tipo de vasijas, vasos, platos de barro. Era emocionante verle trabajar. Le traían la arcilla en un pequeño camioncito, la apilaba y por las tardes, cuando el sol se iba yendo, él tomaba el barro con sus manos, hacía girar la mesa de trabajo con sus pies, porque no usaba electricidad, sino con sus pies, y empezaba a girar y ponía el molde de barro sobre el eje, sobre el cual luego iba trabajando en la vasija para darle la forma, el contenido, el propósito que él tenía para esa creación. Qué hermosos eran los resultados. Porque después de ver la vasija terminada, las colocaba encima de unos tablones de madera para que se secasen y tomaran algún grado de dureza. Y cuando ya tenían cierta dureza, las llevaba al horno para poder cocinarlas y así darle la dureza que las piezas necesitan para poder ser útiles. Yo veo de tantas maneras reflejada mi vida de esa manera. Tantas veces que el Señor toma ese barro en sus manos para seguir trabajando, forjando en nuestra vida. El modelo, Dios tiene un solo modelo. Un solo propósito en nuestra vida. Cada uno de nosotros seamos como Jesús. No hay otro modelo para Él. Él no tiene otro propósito en nuestra vida. Y para llegar a ser como Él, Él tiene que trabajar en nosotros. Trabajar en nuestra vida, trabajar en nuestro corazón. Y forjar en nuestra vida aquello que Él quiere hacer de nosotros. No lo que tú quieres ser. La gran lucha está en nuestra vida entre lo que tú quieres y lo que Él quiere. Y ahí podrás ver como vasijas, Dios está rompiéndolas continuamente. ¿Por qué? Porque el propósito de nuestra vida no es su propósito. No es que Dios te desecha en la pila de barro para no, Él vuelve de nuevo a tomarte para seguir con el mismo propósito que tenía antes. Amén, hermanos. ¿Hasta dónde le vamos a dejar hacer? Bueno, pues eso
Eso va a depender de cuánto tú en tu vida estés dispuesto a que este Evangelio sea algo más que una religión en tu vida y sea una experiencia personal que vives cada día. Brennan Manning fue un católico irlandés que escribió libros bien interesantes. Tiene sobre todo uno, El impostor que vive en mí. Te recomiendo que si tienes oportunidad de leerlo, que lo puedas leer. Y en este libro Brennan nos invita a adentrarnos en ese mundo en el cual vemos cómo el ser humano intenta ser lo que no es y construye una imagen de sí mismo diferente a la que Dios quiere construir. No porque sea católico vamos a rechazar su experiencia. También fue evangélico. Estuvo de ambos lados del mostrador, católico y evangélico, pero salió tan decepcionado de ambos lugares que decidió no formar parte de ningún estamento religioso, sino de vivir una experiencia personal con Jesús en su vida a tal magnitud que convirtió un ser que muchos despreciarían en un hombre con experiencias realmente interesantes en su vida. Porque los hombres interesantes son los que tienen experiencias interesantes con el Señor en sus vidas. No los que te cuentan un cantito o un cuentito, como decís acá. No. Sino los que hablan de un evangelio que viven, no de una construcción imaginaria. Y hablan de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Brennan, un hombre interesante, Brennan. Tenía unos 20 años cuando fue llamado a la guerra de Corea. Como todo norteamericano, fue a la guerra por imposición. Y allí construyó una amistad con su mejor amigo, Brennan. Él se llama Richard y su mejor amigo se llamaba Brennan. Un día, en el frugor de la batalla, estaban en una trinchera ambos y alguien tiró una granada dentro de la trinchera. Y Brennan, antes de ver morir a su amigo, se echó encima de la granada, explotando la granada y matando a él. Y desde aquel día Richard ya no se llamó Richard, se llamó Brennan. Alguien había dado la vida por él, literalmente. Volvió a los Estados Unidos y allí un día tuvo una experiencia personal con Jesús dentro de una iglesia católica. Porque no importa el lugar, lo que importa es ver hasta dónde tú estás dispuesto a abrir tu corazón para buscar que la presencia de Dios, la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Y tuvo tal experiencia Brennan con el Señor allí que dejó todo, su carrera de periodismo, todos sus planes y proyectos, todo lo que quería él ser para ser aquello que Dios quería que fuese. Y se convirtió en un franciscano. Viajó a Europa, siempre con el deseo de dar su vida por los demás, siempre estaba en el lugar donde más beneficioso podía ser para sus semejantes. Y estuvo más de 13 años en Europa, Francia, en España. Volvió para los Estados Unidos y vio que tanto con los católicos había una desazón, un desencanto. Y ese desencanto le llevó pues a perder la dirección de Dios en su vida y a convertirse en un alcohólico empedernido. Tú fíjate las experiencias de este hombre. Cuenta él en su propia biografía que estuvo más de 10 años viviendo en la calle como un ciruja, como un miserable. Iba con sus borracheras de casa en casa, durmiendo muchas veces en las puertas de las casas. Al salir el dueño de la casa lo pateaba, le rompía las costillas y él seguía en su
desenfoque, en su conflicto. Hasta que un día un grupo de la iglesia evangélica bautista de donde él vivía, visitando aquel lugar, lo encontraron allí tirado y quisieron ayudarle. Y una joven de esa iglesia, bueno, pues se acercó a él y lo ayudaron, lo llevaron a Alcohólicos Anónimos, no sé qué. Bueno, tuvo una experiencia ahí en ese sentido. Y luego pasó a la iglesia bautista. Y allí también se sintió decepcionado al ver que las personas eran las mismas, tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque hablaban de un Dios al que no conocían. Porque decían ser lo que no eran. Porque mostraban una imagen que no era la imagen de aquel que Dios está obrando en nuestra vida, sino que es una imagen idealizada de nuestra vida. Yo no sé si tú luchas con tu imagen, pero si tú luchas con tu imagen y construyes una imagen diferente a la que Dios tiene, es porque en el fondo quieres ser aquello que tú quieres, no aquello que Dios quiere de ti. La manera en que Dios va a obrar en nuestra vida es desconstruyendo eso que hemos hecho. Y ese es el trabajo de la cruz en nuestra vida. Hacer de nosotros personas que lo que mostramos en nuestra vida es lo que Dios está haciendo en nosotros. Somos barro al cual Dios está dando forma diariamente en nuestra vida, para dar propósito a lo que somos, para hacer de nuestras vidas aquello que Dios quiere. Y Dios quiere que seamos sus hijos, que le conozcamos a Él personalmente en nuestra vida. Algunas veces tenemos una mirada de Dios como si fuese un mercader de esclavos que anda traficando con personas menospreciables. Y cuando tenemos esa perspectiva de lo que es Dios para nosotros, perdemos la perspectiva de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios nos ama. Da igual como tú seas. Da igual lo que tú hayas hecho. Dios no te cataloga por lo que tú haces. Dios te cataloga por lo que tú eres. Y tú eres su hijo. Cuanto más cerca estamos de decir que somos sus hijos, cuanto más dejamos que la obra de Dios se vaya haciendo en nuestra vida. Porque el propósito de Dios con nosotros es hacernos sus hijos. No hacer de ti un buen cristiano. No hacer de ti un apóstol o un pastor. Primero quiere hacerte su hijo. No lo que tú quieres, no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere en nuestra vida. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás esta mañana. Sabes, a veces me frustra pensar de que solo voy a lograr ser aquello que yo quiero. Y me invade una tristeza muy grande en mi vida. De pensar de que solo voy a ser aquello que yo quiero ser, disminuido obviamente. A veces me veo como un bonsái. ¿Sabes lo que es un bonsái? Es un arbolito a tamaño enano, igual a uno que es grande. Yo pensaba, digo, ¿cómo lograrán los japoneses hacer eso? Claro, le cortan las raíces para que sus raíces pequeñitas lo hagan crecer a un tamaño pequeño. Yo a veces veo que nuestra vida es como un bonsái. Sí, algo hay en nosotros, pero tenemos las raíces muy chiquitas. No hemos arraigado en el propósito de Dios en nuestra vida. Somos un reflejo pequeño, cuando podríamos ser un reflejo real de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La única manera es que dejemos de hacer
y de ser lo que queremos ser, para ser aquello que Dios quiere que tú seas, lo que Dios quiere hacer de ti. Qué hermoso es. Es emocionante dejar a Dios hacer y dejar de hacer nosotros para que Él haga en nosotros. No un religioso chato, no una persona inconfiable que no se puede confiar en ella. Si en esta mañana quieres poner tu vida delante del Señor y decirle: Señor, estoy aquí para que tú hagas de mí aquello que tú tienes pensado de mí. Aquello que tú en tu voluntad, en tu propósito eterno tienes conmigo. Estoy aquí como aquel que se pone en manos del alfarero, este barro inútil, sin valor ninguno, que solo tiene valor cuando tú pones tus manos en nuestra vida, porque tiene un valor eterno para ti, cuando tú haces tu obra en nosotros. Y en esta mañana quieres decirle: Señor, yo soy ese barro esta mañana. Soy ese barro en tus manos. ¿Cuánto no tendrás que obrar en mi vida? ¿Cuánto no tendrás tú que seguir poniéndome en tus manos, bajo la dirección de tu gracia, bajo tu control, para dar forma a lo que soy? Y en esta mañana quieres decirle al Señor: yo te invito a que te pongas de pies ahí donde estás. Y conmigo le podamos decir: Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. Que no es mi obra, es tu obra. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres hacer de mí. Es verdad que Dios dice que va a hacer a algunos apóstoles, a otros pastores, a otros... Está bien. Pero lo que Dios va a hacer de ti es aquello que Dios tiene en su propósito contigo. Y no somos más porque Dios haga más de nosotros. Somos igual porque es el mismo Dios el que obra en nuestra vida. Y Dios quiere obrar en nosotros esta mañana aquí. Cierra tus ojos ahí donde estás y ábrete al Señor esta mañana. ¿No has tenido esa experiencia de que el Espíritu Santo venga como un viento suave en esta mañana a tu vida, llevándose ese veneno que hay en nosotros, ese deseo de ser aquello que nosotros queremos ser, para ser aquello que Dios quiere que seamos? Espíritu Santo querido, derrama de tu presencia aquí en mis hermanos, Señor. Lo que somos, lo somos en ti, Jesús. Porque nosotros mismos no somos nada. Somos como la hierba del campo, somos como el soplo de la brisa, que hoy está y mañana no está. Señor, ponemos a tus pies la corona que tú nos has dado, porque es tuya. Y si somos algo en esta mañana en nuestra vida, es por lo que tú has ido haciendo en nosotros cada día en nuestras vidas. Lo que podemos exhibir esta mañana en nuestra vida no es lo que somos capaces nosotros, sino lo que tú has hecho y has sido capaz de hacer con este barro en tus manos, Padre. Sopla sobre nuestra vida esta mañana, Espíritu Santo querido. Derrama de tu gracia en nosotros, Padre. Que nos podamos ver esta mañana a la luz de la gracia que tú nos das, para vernos realmente tal y como somos. No somos importantes, no somos tan importantes como nosotros creemos. Pero tú nos amas
y eso nos hace importantes para ti, Señor. Sentirnos amados por ti. Eso nos devuelve, Dios mío, la dignidad a nuestra vida. Nos hace ver que aunque hay un Dios que limpia, que transforma y que cambia nuestras vidas, no por aquello que queremos ser, sino por aquello que tú estás haciendo en nosotros, Padre. Dios mío, bendice a mis hermanos, derrama de tu presencia aquí, Señor. Quita esa idea vana de nuestra vida de querer ser lo que no podemos ser, Señor. Y pon en nosotros el deseo de ser aquello que tú deseas que seamos, Señor. Muéstranos tu voluntad en nuestra vida. Haznos crecer en ese conocimiento de lo que somos en ti, Jesús. No de aquello que queremos ser en nosotros. Desistimos de eso en nuestra vida. Renunciamos a esa forma, Dios mío, de mostrarnos a los demás para mostrarnos tal y como somos. Somos tus hijos, Señor, a los cuales tú amas y has dado la vida en la cruz del Calvario para hacer de nosotros tus hijos preciosos, Padre. Réplicas de lo que tu Hijo es. Tal y como tu Hijo es, seremos nosotros cuando tú vivas en nosotros, Padre, y hagas tu obra en nuestra vida. Espíritu Santo, querido, llévanos a esa cruz a morir contigo. No necesitamos el paredón de fusilamiento, te necesitamos esa cruz en nuestra vida. Esa experiencia personal que nos libra de nosotros mismos, que nos libra de este ego, de este orgullo, de ese veneno que recorre nuestras venas, que está enraizado en cada célula de nuestro ser, Señor. El deseo de ser nos hace no ser lo que tú quieres que seamos. Derrama de tu presencia aquí, Padre. Mis hermanos, unge con tu Espíritu Santo cada vida aquí, Señor, para hacer disminuir en nosotros esa ansiedad en nuestra vida por alcanzar aquello que no somos capaces de alcanzar por nosotros mismos. Espíritu Santo, querido, abre un horizonte en nuestra vida en esta mañana para que podamos ver nuestras vidas en Cristo, Señor. Para que tú hagas de nosotros lo que tú realmente quieres que seamos. Y si somos algo, lo somos en Cristo, por lo que tú haces en nosotros. Ya dices en tu palabra que somos más que vencedores. ¿Para qué queremos más, Jesús? Si tú nos has hecho vencedores contigo en esa cruz del Calvario, Padre. Derrama tu gracia, tu presencia, mis hermanos. Dios mío, que esta experiencia de este Evangelio transforme en verdad nuestras vidas. Haga de nosotros personas que manifiestan por donde van tu presencia, tu gracia en nuestra vida, Padre. Derrama de tu misericordia aquí, Padre, en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesús, Señor. Oh, bendito Dios, te adoramos a ti, te alabamos a ti, Padre.